616. 616, Xvi, fue un año bisiesto comenzado en jueves del calendario juliano, en vigor en aquella fecha. Acontecimientos. Hispania visigoda. El rey Sisebuto continúa la expansión territorial que inició Leovigildo, por la unificación de Hispania. Derrota a los bizantinos, obligándolos a una paz que reducía las posesiones bizantinas en la península a los algarbes. Al parecer, el emperador Heraclio puso como condición la expulsión de los judíos de España. Sin embargo, Sisebuto no ordenó la expulsión sino de los que no se convirtieran al cristianismo en el plazo de un año. Más de 90.000 judíos se cristianizaron, siendo los restantes severamente perseguidos. Sisebuto, muerto en febrero de 621, fue rey de los visigodos, primavera de 612, febrero de 621, y sucedió a Gundemaro. Probablemente pertenecía a la misma tendencia nobiliaria que su antecesor. A Sisebuto hay que atribuir la construcción de la iglesia de Santa Leocadia en Toledo, que más tarde fue sede de 4 concilios. Biografía. Conocemos algunas de sus características personales. Desaprobaba el teatro, al parecer en la época estaba mal considerado al menos entre los católicos, pues Isidoro de Sevilla también lo desaprobaba, y en una carta reprende al obispo Eusebio de Tarraco, que ya aparece como obispo en el sínodo provincial de la Tarraconense del 614, por su afición al arte escénico. Sabemos que designaba obispos, pues en la misma carta en que reprendía a Eusebio, ordenaba a este, como metropolitano, que consagrara obispo de Barsino al portador de la carta. Era contrario a que los obispos entraran en monasterios, ya que cuando Cecilio de Mentesa 1, 2, 3, 45, 67, 89, 10, 11 quiso hacerlo, seguramente después de su liberación por los bizantinos, fue duramente reprendido por el rey, quien además expuso su punto de vista a otros obispos que hizo llamar al efecto. En cambio trató afectuosamente a su hijo Teudila, que había ingresado en un monasterio. Sisebuto participó en la política internacional de la época, intentando, sin el menor éxito, convertir al catolicismo al rey lombardo Adaloaldo, hijo del rey Agilulfo, que era arriano, gobernó del 616 al 626. En el año 619 se convocó un sínodo provincial de la Bética en Sevilla, en la iglesia del Sagrado Corazón, presidido por el obispo Isidoro. Asistió al acto un funcionario con el título de Viri Illustris y el cargo de rector rerum fiscalium, que probablemente era el delegado del Comes Patrimoni en la Bética, el cual tenía un nombre godo, Suamila, lo que indicaría que algunos godos empezaban a asumir funciones que antes solamente habían desarrollado los hispanoromanos. También asistió otro vir ilustre, al que se hace referencia como rector rerum publicarum, llamado Sisisclo, que se cree debía ser el conde local, o el dux provincial, y se ocupaba de algunas cuestiones disciplinarias y organizativas, de los errores en el derecho canónico del fallecido obispo de Córdoba, Agapius, fallecido en 619, y de los herejes acéfalos, una versión extremista de los monofisitas, que estaban dirigidos al parecer por un sirio llamado Gregorio, convertido posteriormente al catolicismo por Isidoro, que afirma que había dos naturalezas en Jesucristo y que la naturaleza de la divinidad no podía sufrir. Sisebuto murió en febrero del 621 en Toledo en extrañas circunstancias, se cree fue envenenado, y fue sucedido por su hijo Recaredo II. Como escritor gozó de cierta fama debido a un poema sobre los eclipses, la llamada Epístola Sisebuti, y a su obra Vida y Pasión de San Desiderio, en la cual narra la vida del santo Galo, que fue ejecutado hacia el 606 o 607 por orden del rey Teodórico de Borgoña y de su abuela la visigoda Brunegilda, ambos enemigos de diversos reyes visigodos. Gran Bretaña. Edwin se convierte en rey de Northumbria. Edwin, también conocido como Eadwine, Adwine o Adwini en inglés antiguo, c. 586, 12 de octubre de 633, fue rey de Deira y de Bernicia, conocidos más tarde conjuntamente bajo el nombre de Northumbria. Su reino duró desde 616 hasta su muerte. Se convirtió al cristianismo y fue bautizado en el año 627. Tras su muerte en la batalla de Arcielcha se fue venerado como santo. Edwin fue hijo de Aella, rey de Deira. Su hermana Acha estuvo casada con Etelfrido, rey del vecino reino de Bernicia. Fue tío de Ereric, murió c. 604, el cual fue padre de la abadesa Hilda de Whitby-Eresuit, esposa del hermano del rey Ana de Anglia Oriental. Nacimientos. Filiberto de Tournus, religioso cristiano.
Filiberto de Tournus, Eausse, Gascuña, 616, Noirmoutier en Lille, 20 de agosto de 684, fue un abad, monje, y misionero francés, fundador de la abadía de Jumieges, Normandía, y Pavili, venerado como un santo por la Iglesia Católica. Fue uno de los principales de la oposición aristocrática a los intentos hegemónicos de Ebroino y los reyes merovingios. Biografía. Nació en una familia noble gascona. Su padre, Filibaldo, fue magistrado de Vicus Julius, Aire-sur-Laudour, ciudad de la que más tarde, Filiberto se convirtió en obispo. Fue enviado todavía joven a la corte de Dagoberto I y fue educado en la escuela palatina, junto con los santos Vandregisilo y Audoin. En 636 se convirtió en monje de la abadía de Rebais Columbaniana, recién fundada por San Audoeno, y en 650 se convirtió en abad. Para profundizar en el conocimiento de la tradición monástica, se dedicó intensamente al estudio de las reglas celta-irlandesas más antiguas y emprendió un viaje que le llevó a visitar los monasterios más importantes surgidos en los últimos años, Lutzeruil, Bobbio, por San Columbano. Al final de su viaje, Filiberto se reunió con Audoin, que mientras tanto se había convertido en obispo de Rouen y estaba favoreciendo la propagación de la vida monástica en su diócesis. En el año 654, fundó la abadía columbaniana de Jumieges, mucho después llamada de San Pedro, y en 662, otra de mujeres en Pavili, en terrenos donados por Clodoveo II y la reina Batilda. En 675, por oponerse a la vuelta al poder del mayordomo de Palacio Ebroino, fue forzado al exilio. Después de un corto período de prisión, llegó a Poitiers, donde el obispo Ansoaldo le permitió fundar un nuevo monasterio en la isla de Noirmoutier, frente a la costa de Vendée, poblada por un grupo de monjes jumieges, y pronto se convirtió en importante para la producción de sal. En 684, cuando murió Ebroino, Filiberto pudo por fin regresar a la abadía de Jumieges, pero pronto optó por volver a Noirmoutier, donde murió al año siguiente y fue sepultado. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Deas, entonces Cunaulta-Messai, Saint-Pourcain-sur-Seule y finalmente a Tournus, que llegó a 875. La conmemoración litúrgica es el 20 de agosto. Fallecimientos. Agilulfo, rey de los lombardos. Agilulfo, Fl. 616, fue un rey de los lombardos de Italia, 590-616. Sucesor de Autario, Agilulfo, es uno de los grandes reyes de los lombardos, cuyo reino consolidó, aumentó y estabilizó. En algunos textos se dice que era de origen turingio, aunque es posible que esta declaración se deba a una mala interpretación y confusión con su título de duque de Turín. Ascenso al trono. Poco se sabe con seguridad sobre la vida de Agilulfo anterior a su subida al trono. Sabemos que fue duque de Turín, 23 sucediendo a Aimone, en una fecha imprecisa anterior al 589. En la historia Langobardorum se dice que tenía parentesco por parte de madre con Autario, aunque el historiador Ardman duda de esta relación. En la historia Langobardorum de Pablo el Diácono se cuenta la leyenda de forma romántica de la inesperada muerte del rey Autario y de cómo la reina Teodelinda eligió al duque de Turín como esposo y por lo tanto sucesor en el trono. El hecho de que los sucesos relacionados debieron de tener lugar, en todo caso, dentro de los 2 meses de la muerte de su primer marido, le quita mucho del encanto a esta saga y añade algo a su improbabilidad. Lo más probable es Agilulfo se apoderó de la corona y se casó con Teodelinda, la nieta del rey Bacone, para dar su título real alguna pretensión de legitimidad, aunque no se pueda afirmar en ningún caso que lo hiciera con violencia. Agilulfo y Teodelinda se casaron en noviembre de 590, verosímilmente la operación fue orquestada por el propio Agilulfo, que en mayo de 591 obtiene la investidura oficial por parte del pueblo lombardo reunido en Mediolanum, Milán. De hecho Milán se convirtió, junto a la residencia real de Monza, en la nueva capital del reino, en el lugar de Ticinum, Pavía. De todos modos, la influencia ejercitada por la esposa del nuevo soberano fue de primer orden, tanto que muchos historiadores atribuyen a ambos las decisiones principales de su largo reinado. Teodelinda es, por tanto, la verdadera iniciadora de la dinastía bávara, hija del duque de Baviera, Garibaldo I, y de su esposa Valderada, a su vez hija de Bacone, rey lombardo de la dinastía de los Letigios, dio legitimidad de linaje real a sus 2 maridos, Autario y Agilulfo, y la dinastía continuará con su hijo Adaloaldo durante 5 generaciones hasta el 712 con Aliperto II.